buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del 12 de mayo del 2020. La clase de hoy está dirigida a los alumnos del sexto semestre, grupo A, en la clase de modelos matemáticos. Modelos matemáticos. Bien, vamos a esperar un poquito a ver si se integran algunos alumnos y tenemos la oportunidad de dar la clase, pero con personas ya o con alumnos presentes. Buenas tardes, buenas tardes. En la clase de hoy, modelos matemáticos para sexto semestre A, tenemos el objetivo aprender a calcular la potencia eléctrica o mecánica. Potencia eléctrica o mecánica. En ese sentido, la potencia eléctrica o mecánica es muy importante. En la clase anterior mencionamos que había dos tipos de potencia, tres en particular. Uno medida en watts, otro medida en caballos de vapor y otro medido en fuerza, caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí está. Caballo de fuerza, caballo de vapor y watts. El día de hoy vamos a ver la potencia, pero de carácter eléctrico y comparado un poquito con la potencia mecánica. En la potencia eléctrica decimos que es el producto directo de multiplicar el voltaje por la corriente. Voltaje por la corriente igual a potencia. Pero esta potencia eléctrica se mide en watts y entonces el voltaje multiplicado por la corriente nos da los watts. ¿Cómo se mide la corriente? Se mide en amperes o múltiplos derivados del ampere. Amperes por voltaje. Y entonces, ampere por voltaje nos da la primera unidad de potencia, la potencia en watts. Cristian, bienvenido. Estamos viendo hoy el objetivo, aprender a calcular la potencia eléctrica o la potencia mecánica. Bien, saca tu cuaderno para tomar nota o vas grabando, etc. Ya dijimos que la ecuación de la potencia es el voltaje por la corriente. La corriente en amperes o en décimas de amperes o en milésimas de amperes. El voltaje, pues ya sabemos, 120, 110, 80. El voltaje que utiliza nuestro aparato, nuestra computadora, puede ser 12 volts. ¿Sale? Y entonces 12 volts multiplicados por una corriente fraccionaria del ampere nos da la potencia en watts. ¿Sí? En watts. Y entonces dice que sus unidades de la potencia eléctrica son los watts. Bien. Pero vamos a ver la cuestión histórica de este asunto de la potencia. Alguien por ahí, en el año 1889 y de apellido Watt, empieza a generar su primera equivalencia del trabajo multiplicado por algún aspecto y decimos que un joule por segundo es el equivalente a un watt. Un joule por segundo. Pero el joule tiene que ver con las unidades mecánicas, el movimiento, la energía
que se requiere para mover algo por segundo es el equivalente en watts, y esto está en el año 1889. Bien, a partir de esas fechas, 1889, en Europa empieza a haber experimentos interesantes en el área de la química, en el área de la física, en las matemáticas hay un desarrollo muy importante, y entonces en las matemáticas entra en la escena el cálculo diferencial y el cálculo integral, que también están peleados entre Inglaterra y Alemania. Entonces, en Inglaterra, el señor de apellido Newton hace sus publicaciones del cálculo diferencial, pero ese señor Newton también está haciendo investigación en la cuestión del movimiento mecánico, en la potencia, en la fuerza, en la energía que se está desarrollando en un sistema dinámico. Y por otro lado, está otra persona de apellido Leibniz en Alemania, y hace sus primeras publicaciones para el cálculo diferencial y el integral. Bien, y entonces en ese periodo en el que Newton y Leibniz están peleando por la cuestión de las publicaciones del cálculo diferencial, estos son más tarde herramientas necesarias para desarrollar los nuevos conocimientos del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y más allá. Y entonces, a través o con la ayuda del cálculo diferencial y el integral, y además con la ayuda de la curiosidad científica, empiezan a ver que hay equivalencias para mover cargas por la ayuda de caballos, y luego cuando inventan la máquina de vapor y la ponen en carros, en barcos y demás, entonces tienen que justificar y saber hasta dónde cierto tipo de transporte tiene capacidad para cargar toneladas o cientos de libras en Inglaterra. Y entonces tienen que darle necesariamente las unidades de medición. Esas unidades de medición, ahora lo sabemos, están en caballos de fuerza, caballos de vapor y en watts, para la potencia en particular. Bien, ya dijimos que en 1889 este señor de apellido Watt hace su equivalencia y sus investigaciones, y entonces él está haciendo investigaciones en el sentido de la energía eléctrica y ve que desarrolla cosas, pero esas cosas se tienen que mover, y entonces da la situación de las unidades de los watts. Y entonces la energía eléctrica se mide en watts. Watts es la multiplicación del voltaje por la corriente, ¿sí? Y entonces el voltaje por la corriente da los watts. ¿Cómo medimos la potencia de un motor? Ayer lo dijimos, motores de 1 caballo, medio caballo, 3/4, 2, 5 caballos, dependiendo. ¿Qué es lo que se va a mover? Imagínense qué potencia se requiere para mover el petróleo crudo, que es muy viscoso y que es pegajoso y que además tiene que ser trasladado en ductos, bombas capaces de mover esas cargas que son muy grandes, y entonces pues la potencia de los motores de las bombas pues se miden en 10, 15, no sé cuántos caballos, ¿de acuerdo? Caballos. Pero hay una equivalencia de los caballos, que ayer vimos, para los watts. Por lo tanto, ellos tienen que calcular cuántos watts está consumiendo ese motor capaz de mover el petróleo crudo a través de un dispositivo o de un ducto para que llegue a ciertos lugares. Bien, entonces ya empiezan a tener un poco de
significado, la cuestión del trabajo, la potencia, la energía y todo lo que vemos en modelos matemáticos aplicados a la física. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, observen que aquí tenemos algunos aparatos en casa. Dice aquí, en casa, una televisión, una lavadora, un horno y un refrigerador. Cuando menos esos aparatos siempre están en casa. Por más pobre que sea una casita, por más rica que sea otra, siempre va a haber una televisión, tal vez un refrigerador, tal vez un horno de microondas y tal vez una lavadora. Pero aquí, y cada fabricante nos incluye una etiqueta en los aparatos nuevos y nos indica cuál es el consumo de ese aparato por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, la televisión ahí se ve algunas televisiones de cierto tamaño, 0.5 kilowatts, es decir, medio kilowatt, equivalente a 500 watts, pero puede ser al año. Esta unidad de medición puede ser al año. Luego, la lavadora, 1.2 kilowatts. La K representa miles. Entonces son 1.2 kilowatts. Son 1200 watts, porque es 1.2. Bien, un horno. El horno de microondas, ahí ya se borró por algún accidente y es 2 kilowatts. Un horno de microondas, 2 kilowatts. Un refrigerador, observen, medio, 0.5 kilowatts. Entre el refrigerador y la televisión son los que consumen muy poquito, entre comillas, al año. Pero el horno de microondas y la lavadora consumen más. El horno de microondas, imaginen su funcionamiento. Tiene que mover una charolita y esa charolita contiene o está soportando un depósito específico que puede llegar a pesar 1 o hasta 2 kilogramos. Y entonces el motorcito, ser capaz de mover, hacer girar un dispositivo para que, aparte del plato, pueda mover ese recipiente con hasta 2 kilos de peso. Y entonces, ¿qué es lo que hace que se mueva? La energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace que caliente? He platicado con algunos compañeros y mencionan que lo que hace que se caliente son las vibraciones electromecánicas, pero también vibraciones electromagnéticas. Y entonces, lo que hace es empezar a vibrar un dispositivo, genera una vibración que pone en resonancia o a vibrar las moléculas de agua del contenido que estamos tratando de calentar, y entonces al vibrar a la misma frecuencia, ¿cuándo logran vibrar a la misma frecuencia? Pues a través del tiempo, dependiendo de la densidad del líquido y demás, pero todo eso está consumiendo energía eléctrica que se mide en watts o en kilowatts. Entonces menciona que un horno de microondas consume al año 1.2 kilowatts, al año 1200 kilowatts. Bien, pero en casa no nada más hay esos aparatos. En casa tenemos los focos, las lámparas y además los aparatos de sonido, ¿sale? Y entonces también tenemos los cargadores que van a hacer que la energía eléctrica llegue a la batería de nuestro teléfono, que es recargable, y por lo tanto también se está consumiendo energía eléctrica y se está sumando a la energía de una televisión, de una plancha, de un horno de microondas. Y si vivimos en clima cálido, entonces ventiladores
y otras cosas, aires acondicionados y todos los aparatos disponibles para la casa, licuadoras, ventiladores, no sé cuántos más. Bien, ahora vamos a otra parte interesante. En promedio, al año se consumen 15.5 kilowatts hora. 15.5 kilowatts hora al año. ¿Qué es eso? Que se está consumiendo la potencia eléctrica por unidad de tiempo y además por unidades conocidas, kilowatts hora. Bien, ahora veamos una situación interesante. Por ejemplo, para producir 9.92 kilowatts hora de energía eléctrica, para producir 9.92 kilowatts hora, se requiere alrededor de casi 1 tonelada de petróleo. Bien, y entonces, para producir 9.92 kilowatts hora de energía eléctrica, se requiere 0.85 o 0.850 kilogramos de petróleo. ¿Dónde se consume esa energía o ese combustible? Si la energía eléctrica se produce en las presas, bueno, no siempre. La energía eléctrica también se produce en las centrales termoeléctricas, termo de calor, eléctricas, y las termonucleares. Hay una productora de energía eléctrica aquí en México y está en el estado de Veracruz, en Laguna Verde. Del puerto de Veracruz hacia el norte, se puede decir, rumbo a Casitas, Nautla y otros lugares, ¿no? Ahí es lo que le llaman la zona Esmeralda. Y entonces ahí hay una instalación que toma el agua del mar, la calientan con la energía atómica que producen con algún derivado del plutonio o del uranio, o no sé cuál es la fuente, pero controlan el calor que se produce, es decir, la explosión de la fuente radioactiva con barras de grafito. El grafito encargado de absorber los núcleos del átomo y con eso controlan la cantidad de explosión que hay en la masa del material atómico. Pero como la controlan y están produciendo cierto tipo de energía eléctrica, esa energía eléctrica la ponen en contacto con el agua. El agua hierve, porque esta es una fuente de alta energía calorífica, el agua hierve y entonces ese vapor de agua es capaz de mover turbinas, mover dispositivos, porque están inyectando el vapor y está tocando con las aspas de los elementos que están produciendo la energía eléctrica, pero está girando a velocidades muy altas, con potencias muy altas, obtenidas del vapor inyectado hacia los dispositivos que van a girar, y esos dispositivos están conectados a motores eléctricos que en una forma inversa del movimiento producen la energía eléctrica. Y entonces esa energía eléctrica luego la van a filtrar, a estabilizar y la conectan a los conductos de alta tensión. En Laguna Verde, entonces, hay una termonuclear que produce energía eléctrica, pero en muchas partes de la República hay las estaciones de generación de electricidad a base de calor también, pero ahí utilizan gas, otros derivados del petróleo, y con eso
hacen la misma función. Calientan agua a altas presiones, a altas temperaturas, y luego la presión del vapor, ya que está en vapor, lo inyectan a dispositivos conectados a motores, y entonces es tanto la velocidad de giro de esos productores de energía eléctrica que lo conectan a cables, y esos cables van directamente hacia las subestaciones eléctricas, o ya salen filtrados de la subestación eléctrica que está conectado al generador de la energía eléctrica por la quema de los combustibles. Bien, pero eso genera problemas de contaminación, y esos problemas de contaminación pues afectan al medio ambiente, afectan a muchas partes. Entonces, nosotros tomamos nuestro teléfono, lo conectamos a un cargador que está en la pared o que está en alguna parte. Al otro día, si lo conectamos en la noche, vemos que ya cargó, y a veces dejamos ahí conectado el cargador, o también olvidamos desconectar la batería o el cargador de la batería de nuestra computadora. Y como está ahí conectado a la red, decimos, pero no consume nada de energía eléctrica. ¿No? Sí consume, pero consume mínimo. Pero imagínense un cargador eléctrico para nuestro teléfono multiplicado por 50, por 100, por 1000 o 1.000.000, entonces está generando un consumo de energía que se está desperdiciando. ¿Por qué se desperdicia? Porque no está cargando ninguna batería, ¿sale? Y entonces se desperdicia porque estamos consumiendo, y además estamos consumiendo, y para que se pueda generar la energía eléctrica, allá están utilizando el gas, el combustóleo o cualquier otro tipo de material que están quemando para calentar agua, para producir el vapor, y entonces están contaminando nuestro ambiente. Por lo tanto, debemos tener un poco de conciencia de las cuestiones de por qué no debemos utilizar mucho la energía eléctrica. Bien, vamos a dejar de tarea algo relacionado con las unidades de potencia. La tarea va a consistir, escriban por favor, la tarea va a consistir en buscar, investigar, buscar y escribir, reportar las unidades de potencia desglosadas hasta las unidades básicas del trabajo, de la fuerza, de la energía, etcétera, las unidades básicas, no unidades derivadas, kilogramos, metros, segundos. ¿Qué forma eso? Forma una unidad mayor, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, que forma otra unidad mayor. Y en particular, se menciona por aquí, abajo, que la energía eléctrica o los watts también tienen que ver con los joules. Y entonces, estas unidades de potencia también tienen unidades básicas. ¿Cuáles son las unidades desglosadas en unidades básicas? Las de la potencia, el trabajo, la energía. Esa sería una tarea, y la van a poner como tarea especial para los alumnos que están asistiendo a las clases diarias. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos alrededor de 22 minutos, más o menos, 22 minutos de clase. ¿Qué podemos decir más? ¿Qué más podemos decir? Ya vimos la historia del desarrollo de las unidades de la potencia, de los caballos de vapor, de cómo se fue introduciendo
a los transportes grandes, cada vez más grandes. Imagínense ahora algunos barcos, algunos, ¿cómo le llaman? Submarinos que son capaces de navegar por meses y meses y meses en el mar sin que les recarguen combustible. Estamos en la era atómica y la energía que se obtiene de una masa que será de 50 kilogramos de uranio radioactivo, plutonio o de otro, 50 kilogramos o quién sabe si menos, tenga la oportunidad de producir energía mecánica y energía eléctrica para varios meses, 50, 60 meses tal vez. Y entonces, en la era atómica, puede haber barcos que se están moviendo permanentemente con combustible atómico. Y ese combustible atómico, pues no requiere de depósitos grandísimos, porque esos depósitos o ese espacio en algún submarino debe ser utilizado para cargar misiles, para cargar alimentos, para el espacio de la gente que va ahí, etcétera. Y entonces el espacio interno de un submarino se va a hacer más eficiente cuando no ocupa tanto espacio para combustible y ese combustible es de carácter atómico o termonuclear, la energía que va a producir el movimiento del submarino. Entonces, imagínense cómo la nueva era, a través de la generación de electricidad o del movimiento mecánico, ocupan menos espacio su volumen o su contenedor de combustible, y entonces ese contenedor de combustible, al ser más compacto, más pequeño, permite que en el cuerpo total del submarino se puedan cargar otras cosas. La industria de la guerra nos sorprendería si supiéramos cómo piensan los grandes diseñadores en los espacios internos, por ejemplo, de un submarino, de un, ¿cómo se llama? El de los aviones, en el mar, para cargar aviones, cargar barcos, bombas, y no sé qué, ¿sí? Los transatlánticos, que miden hasta 300, 400 metros, o quién sabe cuántos más, donde los aviones pueden aterrizar y navegan en el mar, pero los únicos suministros que tienen que hacer es el de la comida, el agua y llevarse la basura que están produciendo. Entonces, barcos que los acompañan solamente para el intercambio de energía de los navegantes, agua, comida para los que están ahí, hasta 5,000 o 6,000 personas que van en estos barcos donde pueden aterrizar aviones. ¿Sale? Y entonces, los otros barcos grandísimos que tienen que mover cargas y que tan solo el barco puede pesar hasta 35,000 toneladas, el barco carguero. Entonces, imagínense de qué tamaño debe ser la hélice para mover el agua y poder avanzar. Y entonces mueven masas terriblemente grandes, grandísimas, y además, ¿con qué tipo de combustible? Eléctrico, producido por la fuente más o menos termonuclear, o producido por el movimiento de las gasolinas, los motores diésel, como los de los carros, y de ese movimiento también van a producir energía eléctrica, y además esa energía eléctrica pues debe alumbrar todo el barco
todas las cabinas, todos los aparatos de navegación, los de comunicación, los de rastreo y todo lo que esté dentro y sobre el barco. Imagínense cuánta energía eléctrica necesitan producir para poder mantener a flote y funcionando un barco de 35,000 toneladas o uno de esos barcos donde acostumbra la gente a viajar y llevan los servicios como si fuera un hotel, cocina, comedor, albercas, shows, teatros, áreas de recreo, pistas de correr, incluso algunos lugares de esos barcos para tirar el arco, para practicar el tiro y todo eso. Totalmente lleno barcos que he visto que miden hasta 10 pisos de altura y que son capaces de llevar un mundo terrible de gente en una travesía por el mar que puede durar 15 días, 10 días o no sé cuánto más. Y entonces debe llevar suministros. ¿Y cuánto pesará ese barco, ese yate de recreo donde la gente genera sus viajes? Y bueno, ahorita quién sabe si lo haga, pero estamos en un periodo de transición. En cuanto termine el periodo del COVID-19, mucha gente, porque hemos estado encerrados, lo primero que va a hacer es ¡chum!, a la playa y no a la montaña, ¿no? Pero bueno, entonces, así va a suceder. Y entonces, la energía eléctrica, la energía mecánica, tienen que ver y hay unidades para transformar y para calcular para calcular la potencia. ¿Qué potencia se imaginan que un barco de esos grandísimos debe desarrollar para poder mover una masa en el mar tan grande que supere las 35,000 toneladas? Entonces, queda de tarea. Y de alguna manera hemos tenido la oportunidad de dar una clase para gente de sexto semestre, para alumnos sexto semestre del grupo A. Bien, por el momento vamos a dejarla ahí. Vamos a hacer nuestro acostumbrado resumen. ¿Quién me ayuda? Cristian, Evelyn, José Carlos y Jesús. ¿Quién ayuda a hacer el resumen de la clase de hoy? Cristian, activa tu micrófono. Evelyn, ¿ya se durmieron? ¿O están comiendo palomitas en la sala? Bueno, como no hay quien ayude a hacer el resumen, pues ya lo dijimos, la potencia mecánica en su equivalente con la potencia eléctrica, y la potencia eléctrica medida en watts o en kilowatts. Y entonces ayer hablamos de las bombas de agua capaces de subir el líquido 15 metros, 10 metros, desde la cisterna hasta el depósito elevado. Pero ¿cómo le harían en edificios que miden 100 metros de altura? ¿Cómo le harían? ¿Cómo calcularían el consumo de energía que fuera mínimo para subir el agua hasta los pisos más altos? ¿Cómo le harían? Pues lógicamente tiene que ser en etapas, y esas etapas distribuyen para los pisos de abajo y una parte para los pisos de arriba. Y entonces se van como una escalera. Pero ahí deben saber cuál es el consumo de las bombas, qué tipo de cable o el calibre de cable para que no se queme, para que no se esfuerce el motor y todo el asunto. Bien, hemos llegado al fin de nuestra clase de hoy.
12 de mayo del 2020. Con esto nos despedimos y agradezco la atención, si es que no la presencia, de los compañeros. Invítenle a alguien de la familia y nos dan su crítica para saber cómo es la clase, si es aburrida, si es fea, etcétera. Ustedes tienen la última palabra. Con hoy terminamos por el momento. Gracias, Cristian, Evelyn, José Carlos y Jesús.